solicitud ya de un primer despacho de abogados que están interesados en un estudio, en un dictamen pericial sobre personalidad criminal. Ojalá se concretara para que se vaya cambiando este paradigma de que la criminología se sujete nada más al área de la investigación inicial o la preliminar. No la preliminar, sino la inicial, que es en el lugar de los hechos. ¿Le parece bien que después de un corte sigamos con esta trayectoria que hace usted sobre la criminología y nos iríamos antes del corte en la pregunta, ¿la criminología es una ciencia autónoma? Pero nos responde después de un corte. Está bien. Amigos, no se vayan, estamos aquí en tu programa Se Comentario, un comentario pensado, hablando de la criminología en el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos hablando con el criminólogo José Alfredo Ruiz Espíndola y nos está haciendo una historia de cómo nace la criminología. Nos está planteando los precursores de la criminología, ya nos está hablando de Lombroso, nos está hablando de Ferri, y bueno, dice que dentro de la psiquiatría, pues Pinel lo está siguiendo un autor en las neurociencias, y bueno, esto ha llevado que se empieza a especializar la criminología y no verla solamente desde el punto de vista psiquiátrico, sociológico, antropológico, sino tiene otras lecturas. Entonces, antes de irnos al corte, estábamos haciéndole la pregunta si la criminología es una ciencia autónoma, y él retomaba un poco lo que un despacho está solicitándole él para ver la cuestión de la personalidad. Si recuerdan, también nos estaba planteando el licenciado José Alfredo que Ajar es uno de los que toman mucho con este PCL, que es el que mide la capacidad criminal, o lo que algunos llamarían con este estudio de Garófalo, la capacidad criminal de alguna forma. Entonces, licenciado, nos estaba comentando, repito la pregunta para contextualizar a nuestros amigos que apenas nos estén sintonizando en Canal 8 de Telecable 3 Play y en www.radiotele.tv. ¿La criminología es una ciencia autónoma? No, la criminología no es una ciencia autónoma como tal. La autonomía de la criminología y su fundamento científico está basado en el modelo de investigación, en el método de investigación científico. Bueno, vamos, el método científico, observación, la clasificación, la generación de las teorías, las leyes. Bueno, vamos a ver que entonces las ciencias sociales generan teorías y las ciencias exactas generan leyes de aplicación universal, matemáticas, física, química y demás. Entonces la criminología, desde su punto de vista social, como la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología social, no la física, el método científico es el mismo, o sea, cumple con un propósito, con un objetivo, tiene sus hipótesis, hace sus estudios y tiene sus conclusiones. Es por eso que la criminología es una ciencia, pero decir que la criminología es una ciencia autónoma como una física o como una matemática, una ciencia matemática, una ciencia física, no lo es, no lo es. De hecho, su misma definición lo dice: ciencia sintética causal explicativa. Los sintéticos son por estas 7 ciencias auxiliares de las cuales de alguna manera comparte este factor de estudio científico, criminológico. Y podríamos estar hablando de que la criminología pues es una ciencia un tanto ecléctica, ¿no? Tenemos ahí esa parte de la fusión de estas partes, porque vuelvo a retomar, la antropología por sí sola no se puede dedicar específicamente con la conducta criminal, así como la psicología. Así como la neurología. Bueno, pues imagínate nada más lo complejo de los procesos mentales como para que la neurología dejara a un lado por un momento cuestiones clínicas o médicas y decir: nada más voy a analizar exclusivamente factor criminológico en la neuropsiquiatría. No.
Estos estudios científicos de estas disciplinas aportan mucho a la criminología. La criminología recurre a ellas para la parte explicativa de la conducta, ya sea de manera general, de manera general o particular, de manera individual o de manera grupal. Si usted quiere hacer análisis criminológicos de manera grupal, pues acudimos más hacia la sociología y hacia la antropología. Si usted quiere hacer estudios o elaborar estudios de conducta criminal específicos o particulares, obviamente nos vamos a ir a las ramas de la psicología y de la psiquiatría. Es por eso que yo, desde el punto de vista como profesionista, sí puedo establecer que no hay una autonomía total de la criminología como ciencia. Sí, y estas ciencias sintéticas que nos habla, estas 7 ciencias sintéticas, ¿nos las podría enumerar? Sí, mira, es la antropología criminal, la sociología criminal, la medicina forense, la parte jurídica y la criminalística. Ahorita acaba de tocar un punto importante con respecto a la criminalística. Siempre se ha hecho una confusión que el criminólogo es criminalista. Parece que es un sinónimo decir criminólogo, criminalista. Entonces toda la gente, cuando le pregunta a una persona que estudia la criminología o que es un profesional de la criminología, tú levantas muertos, ¿no te da miedo ir a hacerles, abrirlos? Entonces, ¿qué no es la criminología? Bien, esta parte sí es muy, muy importante porque, por ejemplo, yo mis estudios los hice en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estuve por allá 15 años radicando y trabajando. Llego aquí, pues efectivamente, todavía inclusive en las primeras conferencias que se me invitan por parte de Procuraduría y por parte de algunas otras instituciones, inclusive era más grave. Ahorita cuando menos se dice que criminólogo es lo mismo que criminalista. Antes se decía que la criminalística era la ciencia, la criminología era una rama, era un auxiliar de la criminalística. Entonces digo, bueno, no, de la criminalística. O sea, decían, la criminalística es la ciencia y la rama de la criminalística es la criminología. Bueno, ahorita cuando menos ya en 14 años, al menos ya ha habido un avance, ¿no? Ya cuando menos ahí la gente las pone a la par, ¿no? Pero ya no me pone la criminalística sobre la criminología. Precisamente es por eso, porque de la criminología y atendiendo a la necesidad del Poder Judicial o de la Administración de la Justicia, por todos estos procesos científicos de los cuales la criminología puede proveerlos, lo que se lleva, inclusive hasta en la actualidad, vuelvo a repetirlo, o sea, ¿cuántos estudios en criminalística no hay? Hay diversos: dactiloscopía, grafoscopía, documentoscopía, hechos de tránsito terrestre, incendios, balística. Y yo quisiera ver en qué juicio se ha presentado un estudio de criminología. En la actualidad sigue siendo lo mismo. O sea, la criminalística sigue absorbiendo mucho esa parte jurídica de necesidad, inclusive hasta de escenario, ¿no? O sea, es quien está en el escenario. Y realmente, ¿quién ha presentado, quién ha pedido un estudio de criminología? ¿Quién ha pedido un estudio relevante como prueba principal? Digo, todo es prueba material. Como prueba principal, como dentro de su teoría del caso, que lleve un estudio criminológico. No lo hay. A ver, qué bueno que nos enuncia esto. El criminólogo entonces aparecería, digo, para ir incursionando en este nuevo sistema de justicia penal como asesor técnico para que vaya orientando al abogado qué pericia pedir y ver si está bien enmarcada la teoría del caso o cómo entrar y cómo posicionarse para, como usted dice, como criminólogo estoy participando en el nuevo sistema de justicia penal y no se desdibuje que sus ramas son las que se hacen presentes y el criminólogo, que es el que tiene todo este corpus, quede relegado, quede marginado y vuelva a quedar desdibujado. Así es. Por lo mismo, por la cantidad de pruebas, ¿no? Por ejemplo, en criminalística, digo, hay muchas ramas o muchas partes
técnico-científicas que auxilian a la criminalística, que no son ciencias, pero sí son disciplinas científicas porque tienen fundamentos científicos. Son, digamos, vamos, es como estar en un bar, dices, estos son los vinos de batalla, estos son los que con los que hago coctelería, el brandy, el ron, el whisky, el tequila, esto y lo. O sea, la criminalística es lo que hace, entrega esos dictámenes periciales de rigor, de oficio, de que forzosamente tienen que estar ahí, ¿no? Es un ingrediente en la investigación. Y en cambio, el factor criminológico solamente si lo pidieran, y aquí es donde está el problema en el nuevo sistema penal acusatorio con la teoría del caso. Inclusive yo en algunas universidades para las cuales trabajé dando la materia precisamente de la etapa inicial de la investigación, era lo que yo les decía, es que usted ya tiene el arma de fuego, usted ya tiene a la víctima, el dictamen médico dicen que murió por las lesiones ocasionadas por el arma de fuego, tiene todo. Inclusive tiene al sujeto, lo detiene y le dice, este es el quien le disparó, y se lo presentan como la persona posible material del delito. Bien, pero ahora tiene el por qué lo hizo, tiene el qué, el con qué, el cuándo, el dónde, pero ¿y el por qué? Que es la pregunta del criminólogo que tiene que resolver. Que es el trabajo del criminólogo como asesor técnico en la teoría del caso de todos los casos criminales. Bueno, eso sería algo como mucho que pedir, ¿no? Pero pues al menos en un caso relevante que digan, oiga, aquí está, la persona fue detenida en flagrancia, con el arma en la mano, o con el arma dentro, en su radio de acción, o en su persona, la víctima con lesiones graves, lo señalan testigos presenciales, la víctima le toman su declaración en estado muy grave en el hospital, a los 3 días muere, el caso está cerrado. Debería de estar cerrado, con todo ese cúmulo de material probatorio, diríamos, ¿qué puedes objetar? ¿Qué puedes pelear a favor del imputado, ¿no? Pues que se acerquen con un criminólogo y verás cuántas cosas podemos hacer. Si ¿no? quedara así, como usted lo enuncia hasta este momento, sí, dirían que objete. Sí, que objete. Porque no se vio en este sentido, ¿no? Sí. Que objete, porque entonces quedaría la criminología nuevamente marginada porque no contestó ese por qué. Después del siguiente corte nos explica cómo está ese para que no se vuelva el qué objete. Así es. Amigos, no te vayas, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando sobre el criminólogo en el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos hablando con el licenciado José Alfredo Reyes Espíndola, criminólogo de profesión. Y bueno, estamos hablando del criminólogo en el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Y bueno, nos dice en el segmento anterior que su formación la realiza en Nuevo León. Y recuerden que precisamente Nuevo León es donde inicia la criminología prácticamente y se viene del norte hacia el occidente, porque, vamos a decir, el segundo padre de la criminología, dejando el gran nombre del doctor Alfonso Quirós Cuarón, es precisamente el doctor Luis Rodríguez Manzanera, que había sido alumno de Quirós Cuarón, y entonces, por X circunstancia que a lo mejor el licenciado nos va a comentar, se va a abrir la universidad, en la Universidad de Nuevo León se va a abrir la carrera de criminología, y desde allá empieza a bajar, porque les decía, prácticamente es nueva, hace 20 años, la gente que hemos incursionado en la criminología, no todos nos formamos como criminólogos en el primer momento, sino que fuimos ingresando a la criminología, como bien lo dice el criminólogo José Alfredo Reyes Espíndola, porque desde otras ciencias empezamos a ver que existía la necesidad de por qué alguien comete un acto criminal desde las distintas profesiones. Entonces nos quedamos en esa pregunta, que finalmente se presentan en el nuevo sistema de justicia penal
las diferentes experticias del testigo experto, antes llamado perito. Entonces es criminología, balística, criminalística de campo, hechos de tránsito terrestre, todos ellos. Pero se olvida